Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de lengua española. ¿Cuánto tiempo? Nos encontramos solo una vez a la semana y todavía no tuvimos la oportunidad de vernos. Vamos a ver si después de la prueba que vamos a tener conseguimos comenzar a hacer clases online, así donde nos podamos ver la carita todos. ¿Está? Bueno, bienvenidos. Hoy nosotros vamos a aprender la segunda parte del pretérito indefinido, recordando que la semana pasada nosotros aprendimos el pretérito indefinido, verbos regulares, ¿ok? Verbos regulares. Y una cosa, dentro del unimestre tú ya tienes el gabarito de la actividad del día 17. ¿Ok? ¿Tá? Entonces búscalo ahí porque te va a servir el gabarito. ¿Por qué te va a servir? Te va a servir, voy a cerrar aquí, porque resulta ser que nosotros el día, voy a agrandar esto acá, el día 8, el día 8 de mayo nosotros vamos a hacer una prueba, ¿ok? Entonces estás viendo ahí, atención, el día 8 de mayo tendremos prueba de español por unimestre, o sea, tú vas a accesar el unimestre y vas a tener el link que te va a remitir a la prueba. La prueba va a estar disponible en el horario de tu clase de español, que tu clase de español es a partir de las 8:45 hasta las 9:30 disponible para ti, ¿ok? Para que puedas hacer tranquilo. ¿Tá? Entonces te recomiendo que tengas las hojitas de lengua española, ¿tá? Tanto de la semana pasada como las de hoy, próximos de ti, ¿tá? Porque te van a ayudar obviamente a poder resolver la prueba. Entonces quiere decir que la prueba es una prueba práctica. No es que necesites memorizarte todos los verbos que tiene la lengua española, no, es una prueba práctica, tenemos que colocar en práctica lo que conseguiste absorber. ¿Tá? Entonces, maestra te va a explicar hoy cómo funcionan los verbos que son irregulares. ¿Tá? Repare que nosotros cuando hablamos del pretérito indefinido, hablamos de 4 tipos de irregularidad de este verbo. ¿Tá? Entonces estás viendo ahí 4 tipos. La primera, o mejor, el primero, nosotros ya vimos, ¿ok? Que son los verbos regulares. Recordando que los verbos en la primera persona que soy yo siempre tienen que llevar acento, ¿ok? Y que todas las terminaciones con er y con ir son la misma terminación verbal, ¿ok? No hay ningún tipo de problema y puedes usar tanto para como er o ir. Recuerda también que todos en la segunda persona que es tú, la terminación pierde la S, que es la diferencia con el presente. Comiste, viviste. Y recuerda que todos los verbos conjugados en la tercera persona, ellos, ellas, ustedes, siempre terminan en rom, que es lo principal que tienes que entender y ya fixar dentro de ti que es diferente al portugués. Porque si tú colocas am con m, eso es portuñol. Y recuerda que maestra no acepta el portuñol. ¿Tá? Tú estás aprendiendo español, tú estás teniendo clase de español, entonces obviamente tienes que estar sabiendo que los verbos en este pretérito siempre terminan en n. ¿Tá? Otros verbos que son irregulares. Veamos entonces los otros 3 grupos. Siendo el grupo 3 uno de los más largos o de los más grandes, estás viendo aquí. ¿Tá? El grupo 2 dice que no siguen reglas, quiere decir que no se adecúan a ningún tipo de estos 2 grupos que están aquí. ¿Tá? Son diferentes. El verbo dar va a quedar yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. ¿Tá? Entonces mírale al verbo dar, repare que no tiene acento. El verbo ser y el verbo ir, que son el mismo verbo, se asemejan demasiado al portugués. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis y ellos fueron. ¿Tá? Fueron.
dieron, ¿ok? Diste, fuiste. Si tú consigues ver, vas a ver que estos verbos tienen la misma terminación verbal. Di, fui. Diste, fuiste. Dio, aquí cambian, ¿eh? Fue. Dimos, fuimos, ¿tá? Entonces tienen la misma desinencia. Cuando nos hablamos de terminaciones verbales, nosotros también decimos desinencias, ¿tá? Que es el final del verbo. Ahí nosotros tenemos el grupo 3, completamente irregulares. ¿Por qué son completamente irregulares? Porque ellos van a cambiar en la raíz de su verbo. Reparen que una terminación común, dice aquí. ¿Qué quiere decir con una terminación común? Es que ellos van a usar la terminación que tú estás viendo aquí para el verbo, ¿ok? Esta terminación, y lo que cambia realmente es la raíz verbal, ¿tá? Está en el medio. Entonces, por ejemplo, el verbo andar, andar, va a quedar yo anduve, tú anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron. El asterisco que estás viendo aquí va a ser usado para el verbo traer y para el verbo traducir. Ya vamos a llegar lá, ¿tá? Ah, y para el verbo decir también. Entonces veamos el verbo decir aquí. El verbo decir queda dij. Entonces, yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron. Por eso tiene el asterisquito aquí. ¿Por qué? Porque cuando tiene el asterisco aquí, quiere decir que el verbo en la tercera persona es dijeron. No es como el resto o como el verbo andar, que es ellos anduvieron. ¿Tá? El verbo estar, yo estuve. El verbo hacer, yo hice. Tú hiciste. Él hizo. Y vas a usar esa estructura. Él hizo. Hizo. ¿Tá? Él queda esa Z aquí. Esa Z se transforma en Z para hizo. ¿Por qué? Porque si queda hizo con O acá, va a quedar ico. Medio raro. Por eso que se transforma en una Z. Hizo. Porque la Z puede tener sonido de S. Hizo. ¿Ok? O hizo. ¿Ok? Por eso tiene esa transformación. Poder. Pude. Poner. Puse. Querer. Quise. Saber. Supe. Tener. Tuve. Traer. Traje. Y aquí paro de nuevo. Fíjate que cuando hablamos de tercera persona aquí es ellos trajeron. ¿Ok? Ellos trajeron. No es trajeron. No. Trajeron va a quedar para tuvieron, supieron, quisieron, pusieron, ¿tá? Ahora trajeron es ellos. Y el verbo venir, yo vine. Por lo tanto, ahí tú le agregas el resto de las terminaciones. Y el verbo traducir, que dice que, aquí, observa que esta terminación no tiene acento. Todos los verbos que acaban en usir son irregulares siguiendo el modelo de traducir. Por ejemplo, reproducir, traducir, ¿tá? Construir, ¿eh? También tienen esa terminación. Entonces aquí traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis y tradujeron. ¿Ok? Ahí nosotros tenemos el cuarto grupo que dice verbos que tienen e, como pedir, pero que en la tercera persona, tanto de singular como del plural, tienen que llevar i. ¿Tá? Entonces, tienen una e o una o, ¿ok? Como va a suceder con dormir, ¿ok? En la penúltima sílaba y terminan en ir. Pedir, dormir, ¿tá? Entran en esta norma. Quiere decir que ellos tienen que llevar i en
ella pidió, ellos pidieron. ¿Tá? Yo pedí, tú pediste, él pidió, nosotros pedimos, vosotros pedisteis, ellos pidieron. Los verbos como dormir y otro verbo que es morir, ustedes van a ver que tienen que llevar la U. Entonces, dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormiste, durmieron. ¿Tá? Y ahí tenemos verbos como, por ejemplo, el verbo leer, ¿tá? Que terminan en er y algunos en ir. Y obviamente tienen la estructura de la I por la Y. Van a ver, yo leí, tú leíste, él leyó, nosotros leímos, vosotros leísteis, ellos leyeron. Quiere decir que tercera persona del singular, ella, y tercera persona del plural, ellos, tienen que llevar Y. No puede quedar leío, ¿ok? Leyeron, como sucede aquí encima. ¿Estás viendo eso ahí? No, tienen que llevar Y. ¿Tá? Otros verbos similares no incluidos en la tercera persona, ahí entra pedir, render, sentir, mentir, preferir, bendecir, morir, caer, construir, oír. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, el verbo oír se encaja aquí. Yo oí, tú oíste, ella oyó, nosotros oímos, vosotros oísteis, ellos oyeron. ¿Tá? Por eso. ¿Tá? El verbo morir se encaja en este grupo. Yo morí, tú moriste, ella murió, nosotros morimos, vosotros moristeis, ellos murieron. ¿Tá? Y como el verbo pedir, tenemos también sentir, mentir, preferir, bendecir. ¿Tá? Por ejemplo, voy a hacer con bendecir para ayudarte a mirar aquí. Yo bendecí, tú bendeciste, él bendició, nosotros bendecimos, vosotros bendecisteis, ellos bendicieron. ¿Tá? Es la segunda E que cambia, no la primera, es la segunda E que tú vas a colocarla ahí. ¿Tá? Muy bien, ahora voy a subir aquí, ¿tá? Aquí coloqué una serie de sitios de internet con verbos en pretérito indefinido. Entonces, si tú quieres ir, tú abres el link, ¿tá? Y ahí él te remite automáticamente a un site llamado Bon Español. Y aquí tú vas a ver que tú tienes todos los verbos. Ahí aparecen los verbos regulares y aquí van a aparecer los verbos irregulares e inclusive tú puedes escuchar también la pronunciación. Yo tuve. Yo fui. Yo creí. ¿Tá? Solo para dejar en claro, la pronunciación de esa persona es español de España. ¿Tá? Entonces veamos aquí. Ay, yo salí. Ay, qué mal. Bueno, aquí. No, perdón, ¿tá? Voy a tener que abrir todo. Perdón. Aquí. Bien. Entonces ahí nosotros vamos, de ahí me voy automáticamente para abrir el PDF, no abrí el otro archivo. Este yo quiero, más fácil. Ahí tienes otro site que se llama Cómo aprender español y usos del pretérito. Ahí no tienes todos los otros verbos que maestra está diciendo. ¿Tá? Entonces aquí nos vemos ahora la serie de ejercicios. ¿Tá? Entonces primero va a comenzar con la serie de ejercicios de verbos regulares, que son los verbos que nosotros ya aprendimos la semana pasada. Entonces, ayer, ontem, ¿ok? Marta y Luis perder el autobús. Obviamente no es perder, ¿ok? Porque estamos hablando de Marta y Luis. Entonces, si es Marta y Luis, es perdieron el autobús.
Hace 5 años ganar yo una competición de gimnasia. Gané. Como es ganar, gané en yo siempre con acento. ¿Tá? De ahí tú vas a hacer estos ejercicios para practicar. Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido. Mis padres tener. Entonces, al hablar de tener, es ellos que abandonar sus estudios. Entonces, ahí si yo no sé, vengo acá, chicos. El verbo tener está acá. El verbo tener es tuv y ahí si son ellos, hieron, tuvieron. Entonces, el verbo tuvieron está correcto. Andar, yo. El verbo andar, yo es un verbo irregular. Es anduve. 2 kilómetros para encontrar una fuente. Entonces aquí, si estoy con duda, voy a mi tabla, dice andar. Anduve y es yo. Es solo agregar anduve. ¿Está? Listo. ¿Viste? Entonces ahí tú vas a hacer el resto de los ejercicios. Ahí tenemos todo tipo de ejercicios y aparecen un poquito más para que tú puedas practicar. Recuerda el verbo dormir. El verbo dormir tiene U en la tercera y en la tercera del plural y singular. Entonces, al hablar de los niños son ellos. Por lo tanto, si es ellos, ellos durmieron. ¿Entendés? Porque son ellos, tercera persona del plural. ¿Tá? Aquí dice, completa las frases con los verbos adecuados. Y ahí yo te pongo los verbos en infinitivo. Y estás viendo todos estos verbos. Son verbos irregulares, menos el verbo llegar, que es un verbo regular. El resto, todos ellos son irregulares. ¿Tá? Entonces ahí tú vas a tener que colocar cada verbo en su lugar. Entonces dice así, el testigo no dijo toda la verdad, no dijo. ¿Tá? ¿Por qué no dijo el testigo? El testigo es el, tercera persona del singular. Entonces el verbo es decir. Ahí vengo aquí, el verbo decir, tengo que decir dij. Y como estoy hablando de tercera persona, no dijo. Final aquí de O. ¿Tá? Vamos a hacer otra. El lunes por la noche nosotros, voy a colocar un color para hacerle más bonito. El lunes por la noche nosotros fuimos al teatro. Fuimos, ¿ok? Entonces estás viendo ahí, fuimos, porque nosotros según lo que creemos, el verbo ir, va a quedar fuimos, entonces, el lunes nosotros fuimos, vamos aquí, el verbo es ir, es nosotros, fuimos. ¿Tá? Lo importante del pretérito indefinido es que tú recuerdes que él necesita de los conectores temporales. Ayer, anteayer, la semana pasada, el año pasado, hace 2 meses, hace 2 semanas. Todos esos temporales vas a ver que siempre están presentes en las frases, ¿tá? O ayer, hace 5 años, ¿tá? Aquí, del año 1926 al 2008. ¿Qué otro tiene? Nunca, ¿tá? La semana pasada, anoche, que significa onte y anoite, el año pasado. Son todas palabras conectoras que te remiten a este tipo de pretérito, ¿tá? Entonces, el lunes por la noche nosotros fuimos al teatro. El resto tú completas, maestra, el jueves 30 ya va a dejar disponibilizado el gabarito de esta actividad, ¿ok? Para que ustedes puedan corregir y para que puedan estudiar. Y la prueba, recuerda que va a estar a tu disposición en el horario de tu clase. Tu clase de español comienza a las 8:45 y finaliza a las 9:30. Entonces, la prueba va a estar disponible en ese horario para ti. Te pido que seas puntual porque tú tienes exactamente 45 minutos de clase, ¿no? Para poder hacer la prueba.
Y la prueba es una prueba práctica donde vas a tener que hacer seguramente completar ejercicios así como estos que están aquí, algunos para señalar y va a haber textos también de interpretación. ¿Tá? Entonces te agradezco mucho. Si tienes alguna duda, puedes entrar y preguntarme, puedes escribirme y te pido que ingreses al chat para decirme hola, ¿qué tal? ¿Ok? Porque va a valer tu presencia también de clase. Muchas gracias y hasta luego. Chau, chau.